y hemos estado hablando acerca de lo que le he llamado los pecados de las redes sociales. Hemos hecho ya 4, hoy sería la 5ª parte. Hoy vamos a empezar con el punto número 11, que es no compartas ciegamente frases cristianas, entre comillas. No compartas ciegamente o cegadamente frases cristianas y cristianas entre comillas. Hay demasiados pensamientos muy buenos que inspiran a uno para superarse, para que lo inspiran a uno, lo animan a uno, ¿no? A veces vemos comentarios en las redes sociales que nos animan quizá en la mañana y estamos viéndolos o leyéndolos y nos inspiran a tener un buen día, porque a veces salen cosas positivas muy buenas que nos alientan un poco, ¿verdad? Pero hay muchos pensamientos, hay muchas cosas que aparentan ser cristianas o aparentan ser de parte de la palabra de Dios, que realmente están contradiciendo algunas cosas ya de la palabra de Dios. Créalo o no lo crea, pero yo he visto muchos comentarios, muchos pensamientos muy bonitos que salen en las redes sociales, pero hay algunos de ellos que, puesto que la persona que los está poniendo a lo mejor no lo confirmó, lo que está poniendo, lo comparó con la palabra de Dios, hay veces que se ponen cositas que no están totalmente de acuerdo con la teología de la Biblia o están totalmente de acuerdo con la espiritualidad de la palabra de Dios, y puede confundir a nuestros hermanos, especialmente aquellos que están un poco débil en el conocimiento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Acuérdense que no se nos permite, como hombres y mujeres de Dios, no se nos permite cambiar la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando Dios originalmente les dio su palabra, que se las pasó a Moisés, pues podemos ver que Dios era muy estricto en lo que él había escrito, porque de hecho la palabra la escribió con su propio dedo. No agarró un lápiz, sino lo hizo con su propio dedo y lo labró en tablas de piedra. Entonces, Dios mismo, en Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 y 2, dice: Ahora, Israel, escucha con atención los decretos y las ordenanzas que estoy a punto de enseñarte. Obedécelos para que vivas y para que puedas entrar y poseer la tierra que el Señor, Dios de tus antepasados, te da. No agregues ni quites nada a estos mandatos que te doy. Simplemente obedece los mandatos del Señor tu Dios que te doy. Entonces Dios estaba tratando de poner en regla la propia palabra que él había escrito con su propio dedo, y le estaba diciendo a su pueblo, al pueblo antiguo, allá a los hebreos, les estaba diciendo que no podían, no tenían el permiso, la licencia de cambiar absolutamente nada de lo que él había escrito para ellos. Y en Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6, dice la palabra de Dios: toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. No agregues nada a sus palabras, o podría reprenderte y ponerte al descubierto como un mentiroso. Así que otra vez, como dijimos, acuérdense que hay lobos vestidos de ovejas, y los lobos vestidos de ovejas van a distorsionar la palabra de Dios a propósito. Hay algunas personas que ponen frases cristianas, entre comillas, que no son lobos, simplemente son ignorantes, por decir, porque no están adiestrados con la palabra de Dios, o no están enterados de la palabra de Dios. Nada más se les hace bonito una frase
la publican porque se oye bonito, se oye bíblica, pero a veces no es completamente bíblica. A veces nada más es un pensamiento bíblico distorsionado que en veces puede confundir si no estamos al tanto de lo que la palabra de Dios dice. Así que el punto número 11 es: no compartas ciegamente frases cristianas, entre comillas, porque no todas son completamente bíblicas. Y ese es el punto número 11. Ahora vamos a entrar al punto número 12. No te dejes intimidar por las presiones cristianas, y otra vez entre comillas, cristianas. Hay muchos comentarios e imágenes circulando por las redes sociales que dicen algo así, y esto es algo parecido a lo que a veces recibimos. Por ejemplo, te mandan un mensaje y dice: si amas a Jesús, ponle un like y compártelo. Si no lo haces, no amas a Jesús o no eres realmente un cristiano. Entonces, muchas personas se sienten intimidadas, o muchos cristianos se sienten intimidados por este tipo de mensajes y piensan que tienen que hacerlo porque si no les va a caer una maldición, o porque si no lo hacen, la gente va a pensar que no es cristiano, etcétera, etcétera. Y eso no es correcto. He visto algunos comentarios como este que acabo ahorita de comentar, que al final de cuentas, como ahorita acabo de mencionar, a algunos de ellos hasta traen una maldición. Ahora, quiero aclarar lo que es una maldición. Nosotros acá en esta área, pues cuando a veces alguien dice una mala palabra, una grosería en contra de una persona, a veces eso también se le dice maldición. Realmente es una mala palabra o una obscenidad. Pero bíblicamente una maldición es cuando tú le deseas algo a alguien mal. Por eso la misma palabra define lo que quiere decir: maldición. Mal es un mal, dición es decir. Entonces, cuando tú dices algo en contra de alguien malo, lo estás maldiciendo. Entonces, las maldiciones en bíblicas, o lo que vemos en la palabra de Dios cuando es maldición, es cuando tú le deseas a alguien algo malo. Y las maldiciones que a veces son soltadas a través de estas frases que le ponen presión a la gente, intimidan a la gente. A veces también es un tipo de manipulación. Aparte de ser una intimidación, también es manipulación. Ahora, la intimidación, de hecho hablamos el martes pasado, es parte de la hechicería, que viene siendo también la manipulación, que es también parte de la hechicería. Entonces, la intimidación y la manipulación vienen del espíritu de hechicería, porque el propósito es de controlar a alguien. Y nosotros sabemos por definición que la hechicería tiene que ver con brujas, o tiene que ver con brujos, o gente satánica, gente que hace ritos, o gente que hace conjuros, donde atan espiritualmente a ciertas personas para poder manipularlos, o para poder hacerlos hacer algo que ellos no realmente quieren hacer, pero se les hace un hechizo para poder intimidarlos y para poder manipularlos, y eso se le llama hechicería. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado como hombres y mujeres de Dios en no andar mandando frases que hagan sentir a la gente manipulada, en el sentido de que a veces tienen que seguir compartiendo ciertas cosas que uno manda, porque le ponemos al final una maldición. Si no lo mandas, entonces no eres hijo de Dios. Si no lo mandas, no eres realmente un cristiano. Si no lo mandas, no te importa. Si no lo mandas, y eso se convierte en una manipulación que viene siendo un tipo de hechicería, y forzamos a personas a hacer algo que no quieren hacer, o hacemos sentir mal a alguien
para hacerlo, para manipularlo y hacer algo o ponerle un like a tu página. A veces el propósito al final para los que son adictos a las redes sociales, porque hay adicciones en todas las áreas y se ha comprobado en nuestros días que también ahora hay adicciones a las redes sociales. Hay gente que no puede estarse quieta ni un segundo sin estar en las redes sociales, que su vida completamente revoluciona alrededor de las redes sociales. Entonces, las gentes que son muy adictas a las redes sociales y que les importa mucho lo que la gente piense de ellos a través de las redes sociales, entonces son las personas que empiezan a mandar cosa y media por todos lados para solamente recibir likes o solamente recibir gente que vaya a ver las cosas que pusieron en las redes sociales. Entonces, muchas veces ni cuenta se dan de lo que ponen, simplemente quieren llamar, en otras palabras, quieren llamar la atención porque están tan adictas estas personas a las redes sociales que necesitan la atención de los demás, por lo menos a través de las redes sociales. Así que estamos hablando del punto número 12. No te dejes intimidar por las presiones cristianas, entre comillas, y hablamos acerca de textos que vienen manipulados, que vienen diseñados para, al final de cuentas, manipularte a hacer algo que no quieres hacer, o para soltarte una maldición escondida ahí, como dije, si no lo pones, si no le pones like, si no lo envías, te va a ir mal, si no lo envías, no eres un cristiano, si no lo envías, no eres realmente un hijo de Dios, etc. Así que yo les decía que la manipulación es una forma de hechicería. Ahora, la hechicería, nomás quiero nombrarla, quiero mencionar, mejor dicho, la definición. La hechicería quiere decir conjunto de conocimientos, prácticas y técnicas que se emplean para dominar de forma mágica el curso de los acontecimientos o la voluntad de las personas. Esto es lo que hacen los conjuros, lo que las brujas hacen conjuros, los brujos, gente que se dedica a la hechicería porque sí existe. Hay gente que dice, no, yo no creo en eso. Pues no importa que no lo creas, no porque no creas en algo no quiere decir que no exista. No, yo no creo en las cosas del diablo, yo no creo en el diablo. Pues aunque no lo creas, es alguien real, está en la palabra de Dios. Entonces la hechicería es algo que se usa, el enemigo usa a través de ciertas personas para manipularnos. Entonces no seamos hechiceros, sino empecemos a enviar en las redes sociales cosas que manipulen a la gente a hacer algo que no quieran hacer. Así que Dios no manipula. No sé si usted sabía eso. Dios no manipula a nadie. Y nadie de nosotros debemos de manipular tampoco a nadie. Tenemos lo que le llamamos libre albedrío. Gracias a Alan, la otra vez Alan me corrigió porque había estado yo predicando en la iglesia, cuando estábamos todavía allá en el templo, antes de que sucediera esta cuarentena, y yo decía libre albedrío, y lo dije por muchas veces en ciertas ocasiones, y Alan Rodríguez una vez me dijo, ¿sabes qué? La palabra se dice así, y sí es cierto. Tenemos que aprender a recibir corrección cuando es necesario. Más adelante vamos a hablar un poquito acerca de eso, quizá en el próximo martes. Pero libre albedrío, en inglés le llamamos free will. Y quiero dar la definición rapidito aquí de libre albedrío. Quiere decir actuar de acuerdo a la propia reflexión y voluntad. Es decir, es actuar de acuerdo a como tú pienses o como tú pienses que es la mejor manera de hacer las cosas. Y ahí Dios no se mete. Dios no se mete. De hecho, podemos ver en el Nuevo Testamento, no vengo preparado con estos versículos, pero podemos ver en el Nuevo Testamento que los apóstoles, cuando andaban por ahí, el apóstol Pablo nos da ejemplo de cuando el Espíritu Santo le dice ciertas cosas, pero al final de cuentas él como quiera va a una ciudad donde ya le había advertido el Espíritu Santo que le iban a hacer esto, que lo iban a golpear,
lo iban a dejar casi muerto. Una vez le dijo a través de un profeta, de unos profetas, que si iba a cierta ciudad lo iban a atar y lo iban a tratar de matar. Entonces, Dios no nos manipula, Dios nos avisa a través de su Santo Espíritu, a través de sus hombres, pero Él no nos manipula. Tenemos libre albedrío. Ahora, quiero nada más mencionar, y este es un tema un poco más profundo, y me quiero profundizar en esto, porque muchos dicen, bueno, no tenemos libre albedrío porque dice la Biblia que estamos predestinados. Entonces ahí tenemos a una serie de hermanos en el reino de Dios que siempre se están peleando entre que si tenemos libre albedrío o que si somos predestinados o no. Déjeme explicarle brevemente para que se quite esa confusión. Quiero leer Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, para poder poner fundamentos sobre lo que le estoy explicando acerca del libre albedrío y predestinados. Deuteronomio 30, versículo 19 dice: Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieres la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Ahora, déjeme explicarle esto de libre albedrío y predestinados. Hay solamente dos destinos en los cuales nosotros podemos ir. O vamos al cielo o vamos al infierno. Así de sencillo. Eso es lo que nos dicta la Biblia. Esos son nuestros destinos. En otras palabras, somos predestinados a irnos o a un lado o a irnos al otro. Como dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, yo te doy a elegir a ti entre la vida o la muerte. En otras palabras, si nosotros elegimos salvación, si nosotros elegimos Jesucristo, elegimos escoger a Dios, entonces estamos predestinados a algún día ir al cielo. Pero si nosotros elegimos rechazar a Dios y su palabra y agarrar el rumbo del mundo, el rumbo de la carne o el rumbo del pecado, entonces ahora somos predestinados a ir al infierno. Entonces, así es como más o menos está en la palabra de Dios, que es algo que yo podría explicarles en una manera más profunda después para comprobarle lo que yo le acabo de explicar. Entonces, el punto es este. Nosotros no somos manipulados. No somos manipulados por Dios. Él nos da a elegir. Como dice Deuteronomio 30, 19. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Nosotros decidimos qué predestinación queremos seguir. Muy bien. Ahora, vamos a entrar rápidamente y este va a ser quizá el último punto. Sí, va a ser el último punto que voy a cubrir hoy. Es el punto número 13. Y el punto número 13 está bajo una serie de puntos que le he nombrado comportamiento. Vamos a entrar ahora a nuestro comportamiento cuando estamos en las redes sociales. Nuestro comportamiento como cristianos o como personas cuando estamos en las redes sociales. Y quiero empezar en el punto número 13 hablando acerca de no seas malo o no seas mala, así de sencillo. Los cristianos en las redes sociales pueden comportarse también muy groseros. De hecho, lo he visto yo personalmente de parte de hombres, mujeres y aún hasta jóvenes que a veces se portan o se comportan muy groseros. Ya hemos hablado acerca de las groserías que a veces la gente pone, pero a veces repiten palabras obscenas, copiando mensajes de alguien más porque les gustó o porque ellos no se atreverían a ponerlo ellos mismos con sus propios dedos, pero agarran un mensaje de alguien más que ya trae incluido palabras obscenas, palabras groseras,
que traen maldiciones, por decir, y nada más las copian y las ponen porque, bueno, lo estoy pasando, yo no lo escribí alguien más. No, pues tú también lo escribiste, ya lo pusiste en tu muro también. Eso también cuenta y va a favor de ti. Entonces a veces estamos poniendo cosas, somos groseros y ponemos cosas que no debemos de poner. Cuando leemos los evangelios, vemos a Jesús usar un lenguaje muy directo y muy fuerte en contra de los religiosos que distorsionaban la palabra o no estaban enseñando la palabra como deberían, y él era muy fuerte contra esas personas. Si ustedes recuerdan, y quiero recordarles, eso está en Mateo capítulo 23, versículos del 13 al 15. Jesús hablando les dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, les decía, pues les cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. El versículo 14. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas. Ahí les dice por segunda vez. Estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con severidad. Aquí Jesús le está hablando a la gente que piensan ellos que están siguiendo a Dios y que están correctos. Y el versículo 15 le dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? 3 veces. Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor, y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos. Jesús hablándole bien fuerte a la gente. Yo me imagino que si Dios ahorita tuviera Facebook, les mandaría esto a lo mejor a través del Messenger, pero directo. Ahora, Jesús lo hacía o lo hizo porque le daba rabia y era muy celoso de su palabra, porque estas gentes estaban engañando a su pueblo, por decir, porque les predicaban cosas que ellos mismos ni siquiera practicaban, porque usaban la misma palabra de Dios para extorsionar a las viudas, para desviar a los hijos de Dios. Entonces Jesús se ponía un poco agresivo con sus palabras cuando este tipo de personas que se creen religiosos o eran religiosos y que se creen que sabían toda la palabra al revés y al derecho, Jesús se ponía bien agresivo con ellos. Pero más bien era un celo muy fuerte que Jesús mismo tenía por la palabra de Dios. Ahora, nota que él solo, hablando de Jesús, era duro con este tipo de gente. Este tipo de gente que tenía mucho orgullo, no querían aceptar que estaban equivocados. No querían aceptar de que Jesús les dijera: estás equivocado, la palabra de Dios no dice eso. Entonces Jesús era muy duro con esta gente orgullosa, los que se justificaban a sí mismos y que se escondían detrás de la religiosidad. Jesucristo era muy duro con ellos. Los que engañaban a la gente o que se aprovechaba de la gente. Ahora, del otro lado de la moneda, Jesucristo era muy compasivo con aquellos que no lo conocían a él, con aquellos que tenían la esperanza y no tenían el orgullo como los fariseos. Jesucristo era mucho más compasivo con ellos. De hecho, nunca les decía hipócritas, nunca les dijo malas palabras como se las dijo a estos religiosos. De hecho, me lleva a que leamos Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6, porque esta es una práctica que Jesús mismo hacía con la gente que no lo conocía. Era muy compasivo y tenía mucho amor. De hecho, vino a ellos, a la gente que no lo conocía, y con ellos tenía mucha paciencia, con ellos tenía mucho amor y mucha compasión. Y en Colosenses 4, 5 y 6 dice: vivan
sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Entonces vemos al apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Colosa. Y recuerden que el apóstol Pablo fue instruido directamente por Jesucristo. No fue instruido por ninguna otra persona ni por algún otro apóstol de esos días, que todavía estaban los apóstoles originales que Jesús había escogido él mismo. Pero la Biblia nos indica que el apóstol Pablo no fue instruido por otro apóstol. Él en varias veces, en varias cartas, él empezaba diciendo, pues yo recibí del Señor Jesús lo que les voy ahora a enseñar. Entonces él fue siempre muy claro en que lo que él sabía lo había aprendido directamente de Jesucristo. Él tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Y entonces aquí podemos ver al Pablo que fue instruido por Jesucristo mismo como los demás apóstoles, diciendo, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones, cuando estás alrededor de la gente que no conoce a Cristo, sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona, porque van a hacer preguntas. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que con la gente que no conoce a Jesucristo, que por cierto hay muchos en las redes sociales viendo lo que ponemos, no los alcanzaríamos o no les despertaríamos el interés en el reino de Dios y en el interés a Jesucristo si nos comportamos de una manera grosera y áspera con todo mundo, y pues no se van a interesar en lo que es el reino de Dios. Al contrario, quizás los vayamos a alejar de las cosas de Dios por nuestro comportamiento. Así que tengamos mucho cuidado en lo que nosotros hablamos y decimos y cómo lo decimos en las redes sociales. Y pues esta es la parte número 6. Perdón, la parte número 5 de los pecados de las redes sociales. Y el énfasis hoy más que nada fue en el comportamiento que nosotros tenemos y en el no intimidar a otros con los mensajes que ponemos que pueden traer algún tipo de maldición o forzar o manipular a alguien a hacer algo que no quieren hacer. Y también hablamos acerca de no compartir cegadamente o ciegamente frases cristianas que a veces vienen parecidas a la palabra de Dios, pero realmente no son palabra de Dios, son ideas humanas que a veces podríamos desviar a alguien realmente de lo que es la palabra de Dios. Así que como cristianos, como hombres y mujeres de Dios, tenemos que tener mucho cuidado en las cosas que ponemos en las redes sociales. Acuérdense que somos luz, somos sal de la tierra, como dijo Jesucristo. Somos embajadores de Jesucristo y nos tenemos que comportar como tal, aún en las redes sociales. Así que le quiero dar muchas gracias a todos por conectarse en esta tarde. Los pecados de las redes sociales, parte 5. Que Dios les bendiga y tengan un excelente día. Hasta pronto.